La libertad de expresión forma parte del derecho que tiene el ser humano de expresar su punto de vista sobre un tema en especial y a la vez el de ser informados con respecto a un hecho. Pero esto da pie a que en el afán por dar a conocer un hecho, en algunas ocasiones se manche el nombre de terceros. La libertad de expresión es el derecho que tiene todo individuo a expresar su libre opinión. Es un derecho que fue adquirido gracias a muchas luchas y muchas vicisitudes que culmina precisamente con la Revolución Francesa, ¿no? Sin libertad de expresión no hay democracia, sin libertad de expresión los ciudadanos simplemente no tienen derecho a expresarse, no tienen derecho a protestar, no tienen derecho a exigir. Se han visto casos en los que el interés por publicar una primicia ha puesto en aprieto a más de un periodista. Es allí cuando la falta de información hace que el periodista caiga en un debate ético. Y es que en el país, desde hace varios meses, hay un caso que se encuentra en la palestra de los medios de comunicación, en especial TVN Canal 2. El pasado 6 de octubre, el Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia que declaró inocentes a Sabrina Bacal y Justino González en sendas demandas por calumnia e injuria y condenó a los dos comunicadores a 12 meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por 1 año. Después de esta decisión, medios de comunicación manifestaron su inconformidad mediante campañas, minutos de silencio y manifestaciones de rechazo a la decisión de los tribunales. ¿Pero qué hay detrás de esta historia? ¿Por qué tanto interés en publicar el tema? ¿Habrán intereses de por medio? Estas y muchas interrogantes sobre el caso estarán expuestas en este reportaje denominado Detrás de la Primicia. En el año 2005, el periodista Justino González, quien en ese entonces laboraba en TVN Canal 2, publicó un reportaje en el cual se señala que Rosendo Rivera, en ese entonces jefe de investigación de migración, estaba vinculado a una supuesta red de tráfico de personas y a la comisión de actos de corrupción. Esto trajo como consecuencia la demanda por parte del afectado al canal, en especial al periodista y a la directora de noticias Sabrina Bacal, por el delito de calumnia e injuria. Pero, ¿fue este reportaje el que llevó al abogado Rivera a demandar al canal? Trabajando yo en migración para enero del 2005, este periodista, Justino González, saca una noticia donde señala que supuestamente yo, como asesor legal de investigación de la Dirección de Migración, entre otras cosas, cobraba por favores sexuales, supuestamente cobraba para liberar a personas que estaban dentro de migración y un montón de cosas más. Cansado de las publicaciones, Rosendo Rivera se defiende alegando que su nombre nunca aparece en el informe emitido por el Ministerio Público. Como excepción de su verdad, el periodista efectivamente aportó un informe, pero el informe no existe en la vida jurídica. El informe no existe en este expediente. El informe solo existe en su mente y en sus manos. En su mente porque 6 meses después es que lo aporta en una investigación y aporta un informe que supuestamente que solamente él tiene, porque más nadie lo tiene. Ninguna autoridad, inclusive dentro del mismo expediente, te puede leer en la sentencia que existe una nota que remite Ramiro Esquivel al juzgado indicándole que mi nombre no estaba por ningún lado en el expediente que te estoy hablando, este que tengo en la mano. Por su parte, Justino González explica que al momento de realizar el reportaje se basó en un informe de inteligencia del Consejo de Seguridad y la Policía Nacional. Nosotros hicimos un trabajo con un informe de inteligencia que había elaborado la Dirección de Investigación e Información Policial DIP sobre una supuesta red de tráfico de personas. Ha sido totalmente legítimo haber utilizado un informe oficial, un informe policial que revelaba que se estaba dando seguimiento a una supuesta red de traficantes de seres humanos y divulgarlo en el momento que lo divulgamos. Lo que hizo TVN Noticias fue reportar fielmente el informe oficial del Consejo de Seguridad sobre lo que estaba sucediendo en ese momento en migración. En el informe sale Rosendo y ese fue el informe que presentamos a instancias judiciales y ese fue el informe que el cabo de la policía, que hoy en día está en la DIJ, dijo: yo hice ese informe. TVN le da la oportunidad a su derecho a réplica al abogado Rosendo Rivera y este expone su caso en el noticiero de Lucy Molinar.
el día 21 de abril exactamente, yo fui al programa de la hoy ministra Lucy Molina, a mi derecho a réplica. Ella me lo dio. Creo que me dio bastante espacio para hablar. No obstante, se notaba de parte de ella una especie de animadversión hacia mi persona y una especie de protección hacia lo que ella representaba, ¿no? Que era el canal de televisión, que es algo natural. Saliendo de TVN, ya luego de que la misma presentadora dijo, bueno, vamos a esperar qué deciden los tribunales. Ella misma lo dijo, no fui yo. Vamos a esperar qué deciden los tribunales, y yo también vamos a esperar qué deciden los tribunales. Una persona, al cual sí conozco, me agredió fuera de TVN. Pero no es el hecho de que me esté esperando afuera lo que me causó un cierto grado de suspicacia. El hecho es de que había un camarógrafo presto a filmar lo que iba a suceder. Y era mi impresión en ese momento y fue algo que pude comprobar 3 años después. No hubo ningún ataque planificado. Él habló con el gerente, se le escuchó. Lo que sucedió ese día, recuerdo, fue que una de las personas, según esa persona, el que lo denunció, una de las personas lo vio en televisión y vino a enfrentársele. Después de 5 años de la publicación del reportaje, el 5 de febrero del 2010, el juzgado 14º del circuito de lo penal del primer circuito judicial de la provincia de Panamá y luego el 23 de marzo, el juzgado 12º de lo penal del primer circuito judicial de Panamá, absuelve a los periodistas González y Bacal por considerar que el reportaje se daba en el marco del ejercicio legítimo del periodismo, lo cual no conlleva una intención de hacer daño para con el abogado Rosendo Rivera y la funcionaria Aida Cecilia Castro. Para el delito de calumnia e injuria, el primer elemento que tiene que haber es dolo. ¿Qué es dolo? La intención de hacer daño. Precisamente lo que dijeron los dos juzgados, el 12 y el 14, que nos absolvieron, porque esto fue un caso que ya nos habían absuelto, es que uno, no hubo dolo, no hubo intención de hacer daño. Como respuesta a esta decisión, el abogado Rosendo Rivera apela a las instancias correspondientes y luego el 28 de septiembre, el segundo Tribunal Superior de Justicia del primer Distrito Judicial declara penalmente responsables a los comunicadores González y Bacal por el delito de calumnia, cometido en perjuicio de Rosendo Rivera y Aida Castro, y los condenó a la pena de 12 meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Los medios de comunicación y el gremio de periodistas se unen en apoyo de los comunicadores, mediante diferentes campañas como rechazo a la condena y en pro al resguardo y a la libertad de expresión. A raíz de la presión, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, decide indultar a los comunicadores, a pesar de ser un acto inconstitucional, según el abogado Rogelio Cruz. El presidente Martinelli se puede decir que ha incurrido en un abuso de autoridad, porque ya él sabía que él no podía hacer eso, porque ya la Corte ha dicho claramente que el indulto solo es por delitos políticos, no por delitos comunes. En mi opinión, más que un error, él ha cometido un delito que se llama esta limitación de funciones, porque él tiene sus funciones claramente limitadas por mandato constitucional. Y el artículo 184, numeral 15 de la Constitución, entre las atribuciones que ejerce el presidente, habla de que podrá dictar indultos para delitos políticos. Y la calumnia no es un delito político, y la injuria tampoco lo es. Los periodistas Bacal y Justino manifestaron su opinión sobre la controversial decisión. Eso es una medida que él tiene la potestad de tomar y que yo no tengo la potestad de aceptar o no aceptar, como me ha dicho mucha gente. ¿Por qué aceptaste? No, eso no está en mí. Yo no puedo negarme un indulto. Personalmente quizás no estuvimos de acuerdo porque implica un perdón y nosotros hubiésemos preferido tener el uso o la disponibilidad de haber interpuesto recursos extraordinarios como el amparo, como la revisión y provocar que se revocara el fallo y su contenido y se nos diera la razón jurídica en este tema. Por muchos años, periodistas a lo largo de su carrera han sido demandados por casos de calumnia e injuria. La unidad investigativa de Zafiro TV investigó cómo los comunicadores deben manejar este tipo de casos. La calumnia está considerada de acuerdo con la tipificación establecida en el Código Penal como en la atribución de un
delito que no ha sido cometido a una persona. La injuria es cuando se le falta el honor a una persona. La responsabilidad profesional es un elemento que inherente a una persona que ha adquirido una serie de etapas en su formación. El comunicador social y sobre todo el periodista realmente no investiga. Entonces cuando en ese afán por llenar la información o de dar una noticia, tienden a dar información escuetas o sueltas que realmente no están confirmadas. A veces se carece de elementos investigados por el periodista que hagan o le den más fe a la información. ¿La falta de información tuvo algo que ver con la demanda interpuesta por Rosendo Rivera? ¿Contaban los periodistas de Televisora Nacional, Canal 2, con la debida documentación que acreditaba la veracidad de la información publicada? A nosotros no nos compete determinar ni la autenticidad de la información que pueda revelar un informe de la Policía Nacional. Solo reproducimos lo que dijo el informe. Mientras que su compañera Sabrina habla de la importancia de publicar un reportaje en el cual se investigue bien cada una de las partes y lo proporcionado por las fuentes, y asegura que sí se contó con las debidas firmas. Era un informe del Consejo de Seguridad, incluso la persona que hizo el informe se presentó y dio la cara, que es muy raro que una persona que trabaje en el Consejo de Seguridad dé la cara, dijo yo hice el informe. Y en ese momento nosotros hicimos, como se hacen todos los periodistas, el contacto informal con las cabezas del Consejo de Seguridad. Y ellos nos ratificaron que ese informe que se había hecho, que era un informe válido. Pese a basar su reportaje en informaciones de inteligencia proporcionado por el Consejo de Seguridad y la Policía Nacional, no representa una prueba suficiente que pueda asegurar la vinculación del abogado Rivera dentro de las investigaciones periodísticas. El Ministerio Público autoriza a la policía, publiquemos la foto de Rogelio Cruz, que lo estamos buscando. Y entonces se publica en los medios la foto y el nombre de Rogelio Cruz. Pero eso ha tenido que haber sido autorizado por el Ministerio Público. Eso no lo puede hacer la policía. ¿Ve? Entonces, si usted va a todas las estaciones policiales, usted verá un montón de fotografías de personas que se están buscando. Pero yo me pregunto si el Ministerio Público habrá autorizado el mostrar la fotografía y el nombre de esas personas. Lo más seguro que no. Bueno, ahí se está incurriendo en calumnia. Así como ayer en TV2 se incurrió en calumnia al mostrar el rostro de este individuo. ¿Quién incurrió? El policía y el periodista y el medio. Se presume, frente a toda acusación, toda persona se presume inocente hasta que no se dé su responsabilidad, no se determine en juicio y en sentencia firme ejecutoriada, o sea, un juicio que le garantice todo su derecho de defensa. En vista que los documentos no eran los requeridos, Zafiro TV investigó si el Ministerio Público estaba consciente de la investigación en litigio. La procuradora en ese entonces, Ana Matilde Gómez, manifestó. Como quiera que era una investigación en un entorno delicado, una institución pública, una institución de seguridad como lo es Migración, la Dirección de Migración, la investigación se estaba llevando de tal manera que había un agente encubierto. ¿Sí? Es una herramienta de investigación que permite infiltrar en el propio entorno a un sujeto que pertenece a un estamento de seguridad, pero que se mimetiza con el entorno para obtener información de primera mano. Como Procuradora General de la Nación, en ese momento yo conversé con todos los periodistas que manejaban la primicia, lo que ustedes llaman la primicia. La tenían varios periodistas, me reuní con uno de la prensa, una joven de la prensa, el periódico La Prensa, con otro reportero de Canal 2, con el señor Justino y con otros dos más. Todos entendieron la solicitud que les hice de esperar el momentum, porque anticipar la publicación de esa información lo que podría traer como consecuencia es que quienes estaban participando de esa red pudieran evadirse. A diferencia de la procuradora depuesta, Justino expresó lo contrario. Sí, es cierto que la Procuradora General de la Nación se reunió con nosotros, pero solo después de la publicación.
En ningún momento fue antes de la publicación, solo después de la publicación. Quiero advertir que en esa reunión cuestionó la publicación, la divulgación de la información, porque de acuerdo a ella, la información periodística daba al traste con la operación policial que se había ejecutado. Las dos absoluciones llegaron a la conclusión que no hubo dolo por parte de ninguno de los demandados, pero existen elementos que determinan su existencia dentro de un proceso legal. Estoy convencida de que el juicio de valor que se hace en el análisis de la resolución que llega a la conclusión de que hay que condenarlo, no tomó en cuenta el ánimus, que como le dije inicialmente, pienso que el que desbordó al periodista fue el ánimo de la primicia y no el de la malicia. Más allá de la condena de estos dos periodistas, hay algo que puede llegar a convertir el delito de calumnia e injuria en algo más trascendental. Nosotros hemos propuesto que los procesos por calumnia o por injuria sean de conocimiento del jurado de conciencia. Entonces, con esto lo que nosotros queremos es eliminar la influencia estatal en estos procesos, la influencia del gobierno, la influencia de los entes de poder político. Detrás de este hecho se encierran una serie de interrogantes. Una de ellas es el supuesto interés del periodista en perjudicar a Rivera. Creo que no hubo dolo ni de la señora, ni de la licenciada Sabrina, ni de mi parte en la publicación de ello. Si en enero, un año, ese año, te sacan que tú eres mínimo el diablo, en abril te dicen que eres coimero y corrupto, y en septiembre te meten en una red de tráfico internacional, eso es personal. 5 años después, que una primicia desencadenara una serie de sucesos, queda aún un caso sin esclarecer y 2 personas juzgadas y otras 2 que argumentan ser calumniadas. Entonces, ¿cumplió o no el periodista con el objetivo de la publicación? ¿Se hizo justicia tras la denuncia interpuesta? En el ejercicio de su carrera se conviertan también en activos defensores a través del ejercicio profesional de una profesión tan valiosa en este siglo XXI como lo es el periodismo. No someterse jamás a ningún poder, y como enseña una gran periodista, Oriana Falachi, aprender tempranamente a que con el poder hay que ser irreverentes, siempre irreverentes. Y que ellos pudieran coadyuvar para poder tener esa paciencia para esperar el momento oportuno de dar a conocer la noticia.